Bueno, pues estamos aquí en este podcast que se llama Voz de Bosque. Estamos emocionados de retomar este proyecto que tenía por ahí algunos años, pre-pandemia incluso, eh, pues guardado en un baúl. Y hemos estado haciendo pues diversos trabajos, e incluso tenemos otro podcast por ahí, pero hoy vamos a estar hablando, mientras les cuento esto, vamos a estar hablando de eso que todos queremos, eh, que se llama amor, ¿sí? Y específicamente vamos a hablar sobre el tema de relaciones o vínculos, ¿sí? Eso que todos queremos, que en realidad es aprender a relacionarnos, aprender a vincularnos, si estamos en una pareja, en una situación o una relación de pareja, un casi algo, tenemos una amistad, estamos casados, ya vivimos en unión libre, ¿no? O estamos decidiéndonos por conocer a alguien. Este podcast te va a dar las herramientas o la reflexión para que sepas de alguna manera por dónde caminar. Y bueno, estamos aquí en Voz de Bosque. Gracias por estar escuchándonos. Vamos a arrancar este podcast desde lo que es el concepto de vínculo, ¿sí? Vamos a hablar también rápidamente sobre lo que son las prácticas relacionado a el hacer cosas, al tomar acción, al mover en el mundo, a movernos en el mundo de una forma en donde hacemos cosas para cambiar y modificar pues nuestras formas de ser, nuestras formas de aprender, nuestras formas de accionar y de desarrollarnos con los demás, de alguna manera desarrollar nosotros mismos, vincularnos, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Tonali Magaña, soy eh, terapeuta, soy terapeuta en hipnosis clínica, soy también terapeuta en lo que se llama logoterapia, que es la terapia del sentido de la vida, el sentido del trabajo, el sentido del amor. Es la terapia básicamente eh, a cargo de este gran psicólogo Viktor Frankl, que nos lleva a buscar precisamente en el fondo de nosotros y a cuestionarnos, a encontrar lo que es el sentido, ¿no? El sentido de la vida, pero no nada más en la vida, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, también soy recién graduado de por ahí con honores de terapia familiar sistémica y de pareja, que es muy una terapia que me encanta, que es la parte sistémica de cómo nosotros pues no somos nada más seres aislados, ¿no? Sino que venimos de un sistema que pueda ser familiar, ¿no? Eh, todos pertenecemos a un sistema, en realidad se llama metasistema. Pero bueno, regresando a esto y dándoles aquí rápidamente mis credenciales, ¿sí? Les comparto pues precisamente eso que todos estamos buscando, eso que todos queremos, ¿qué es? Que se llama a lo mejor aprender a relacionarnos, o si ya estamos en una relación, en un vínculo, ¿sí? ¿Por dónde iniciamos? ¿Sí? Si ya estamos en un vínculo o en una relación, incluso una relación sexoafectiva o una relación afectiva, ¿sí? O en un matrimonio, eh, lo primero tal vez que podemos empezar a retomar, ¿no? Incluso si llevamos una relación ya de 10 años, 20 años, en donde, wow, ya es eh, pues toda una vida de alguna manera, y pues nos sentimos inseguros. ¿Qué podemos hacer si queremos refrescar este vínculo o esta relación? O incluso estoy pensando en irme de esta relación, en terminar mi relación. Lo primero es empezar por nosotros mismos, que es pues evaluar cuál es el vínculo que yo tengo conmigo mismo. El vínculo básicamente se refiere a la forma en que yo me llevo conmigo mismo, cómo me relaciono yo conmigo mismo y cómo me vinculo conmigo mismo. O sea, cómo yo me trato a mí mismo, cuál es la relación que yo tengo conmigo. Si yo me vinculo de una forma conmigo mismo, me relaciono de una forma conmigo mismo, entonces esto lo voy a llevar a
la otra relación que yo tenga, a cualquier otra relación, de alguna manera voy a ir traspolando esta forma de relacionarme conmigo junto a con los demás, o incluso si no soy consciente de cómo es este vínculo que yo tengo conmigo mismo, cuando yo me vincule con otras personas, puede ser, puede ser que también se generen ciertas problemáticas, sí que yo empiece a notar, sí que me vinculo de una forma no efectiva, que incluso hay algunos patrones ahí que aparecen en mis diferentes vínculos, en mis diferentes relaciones, ya sean relaciones de amistad, relaciones laborales, ¿no? Y muchas veces puede ser que incluso pues yo diga que fulano, fulana, mengano, perenganito son de una forma cuando en realidad a donde puedo llevar el foco es a mí, hacia mí mismo, hacia mí misma, ¿sí? Entonces, de ahí es donde partimos. ¿Cómo es este vínculo? Pues básicamente el vínculo con uno mismo, como habla el budismo, ¿sí? Eh, requiere de hacer una práctica de observación hacia mí. En este podcast no hacemos proselitismo sobre ningún tipo de religión, pero sí hacemos proselitismo básicamente por la información, por aquella información que nos puede mejorar, nos puede ayudar a ser más conscientes, aquella información que nos saca de la ignorancia, ¿sí? Entonces, vamos a tomar estas filosofías, este conocimiento, estas filosofías de psicología, de otras áreas, ¿sí? Para utilizar herramientas que nos saquen de ese estado de ignorancia, de ese estado de desconocimiento y que nos lleven a vernos de forma profunda. Entonces, el budismo, ¿qué hace? Básicamente, si sumamos, sumarizamos o sintetizamos las vastas lecturas que podemos hacer sobre el budismo y los tratados, ¿no? de Buda, ¿sí? los sutras, que son milenarios, incluso de maestros, incluso antes de Buda, ¿sí? Muchas de estas enseñanzas nos hablan de prácticas, prácticas que yo hago conmigo mismo. Y ahí es donde precisamente el budismo es excelente en su visión casi psicológica, ¿sí? Que es cómo volteo a verme a mí mismo, ¿sí? Y cómo me doy cuenta de precisamente cómo es ese vínculo, cómo me relaciono yo conmigo mismo. El budismo habla, en esencia, de hacer prácticas, ¿sí? ¿Cuál es la práctica que yo tengo? Por ejemplo, ¿sí? En la mañana de levantarme temprano por la mañana, ¿sí? Y empezar mi día. ¿Cómo comienza esa práctica? ¿Sí? Tengo un momento en donde genero espacio para mí o me levanto, ¿sí? Como ahí hay una expresión que yo uso mucho que es la gallina despescuezada, ¿sí? Que es correr sin cabeza, ¿no? Porque se me hizo tarde y entonces llevo años o llevo meses incluso no generando para mí este tiempo. Es una práctica que tengo, que me levanto, suena la alarma, corro rápido, me meto a bañar, no me alcanza el tiempo para hacer el desayuno, tengo que llegar al trabajo, pelear con la primera persona que se me mete en el tráfico, ¿sí? Y llego al trabajo todo estresado y digo, es que todos son unos tales por cuales, ¿no? Y culpo al mundo, ¿sí? O mi práctica es, bueno, me levanto, soy una mamá, ¿sí? Indistintamente de género, sí, me levanto, y tal vez preparo el desayuno para todos, para los niños, no lo sé. No sé cuáles sean tus prácticas, no sé cuál es tu género, cuál es tu rol, sí, pero en esencia de lo que estamos hablando es cuáles son mis hábitos, mis prácticas conmigo mismo para generar tiempo para mí, para observarme, cómo me llevo yo conmigo mismo, cuáles son estos hábitos, ¿sí? Tengo yo hábitos que me invitan a observarme, que me invitan a mejorarme, que me invitan a desarrollar mejores relaciones con los demás? La pregunta aquí básicamente sería, ¿cómo es entonces el vínculo conmigo mismo? Una vez que hago este ejercicio de voltearme a ver y que empiezo a decir, bueno, ahora,
cómo son estas relaciones con los demás. Entonces, yo diría, sí, en esta lógica de primero comenzar con uno mismo, que entonces empiezo a observar cómo son las relaciones, la relación conmigo mismo y la relación que empieza a salir de mí y a ser foránea, una relación foránea, ¿sí? Que es cómo me relaciono con los demás. Y si yo estoy buscando conectar, tener una mejor conexión con una potencial pareja, si estoy buscando pareja, si estoy buscando salir en citas, si tengo una relación de 15, 20 años con mi mujer, ¿no? Y siento que está estancada, entonces tal vez no es la relación, tal vez es que yo me he estancado conmigo mismo. Tal vez llevo 15, 20 años, 30, 40 años, 45, 50 años siendo de una forma, ¿sí? Y entonces mi relación lo refleja. Refleja ese aburrimiento, refleja ese cansancio, refleja esa rutina. Tenemos ese don de cambiar. Esto yo lo mencionaba por ahí en algún otro podcast, ¿no? Y en las clases también, en terapia lo menciono mucho, ¿no? Que tenemos esta cuestión, esta habilidad de cambiar, ¿sí? Lo estaba justamente, ya me acordé, mencionando en el podcast, en el video podcast de Pramana, ¿no? En donde estamos precisamente hablando de esa capacidad evolutiva, ¿sí? Entonces nuestras relaciones pueden cambiar, tienen toda la libertad de cambiar mientras primero volteemos a vernos a nosotros mismos y decir, ok, aquí hay algo que no está sintiéndose de forma orgánica bien, no se está sintiendo bien. No me siento bien con mi comadre, no me siento bien con mi hermana, no me siento bien con mi papá, con mi hija, tengo una relación conflictiva, ¿sí? Entonces, antes de que yo apunte con el dedo y culpe, ¿sí? Es esta cuestión de ver. En terapia hablamos de algo, terapia sistémica hablamos de algo que se llama la circularidad, que básicamente implica versus la linealidad, ¿sí? Es esta capacidad de ver a todo o ver a las personas como miembros de un sistema, ¿sí? Quiere decir que las personas no son ellas solas. Las personas vienen con este bagaje, este mandado, estas bolsas del súper, ¿no? De problemas, de vicios, de traumas, por llamarlos de formas fuertes, ¿sí? De complejidades, ¿sí? O de hábitos que pueden ser no positivos, ¿sí? Y todo está conectado, todo tiene un contexto, ¿sí? Entonces no soy nada más yo, soy yo y todas mis circunstancias. Entonces cuando yo me vinculo con alguien más, ¿sí? Algo que me puede ayudar para que este vínculo se enriquezca es dejar de ver a la persona con esta visión lineal, es que tú eres el culpable, es que tú haces esto o tú no haces esto, ¿sí? La visión circular, la visión sistémica nos habla de que venimos precisamente de este sistema y el sistema nos condiciona. Nosotros al pertenecer a una familia, a un grupo laboral, a un grupo que tiene una forma de pensar, voy a pasar por un condicionamiento, ¿sí? Hoy, por ejemplo, estamos escuchando la lluvia que está aquí en el estudio, ¿no? Y eso nos condiciona de alguna manera también, ¿no? Hasta la vida misma hay algo que se llama metasistema, ¿sí? Que es que todo nos condiciona, incluso la vida misma, ¿no? El clima nos condiciona. Pero regresando a la cuestión social, a la cuestión emocional, ¿sí? A la cuestión de pareja, de los vínculos, todo nos condiciona, en donde crecimos, cómo es mi familia, cuáles son los hábitos, cuáles son las costumbres, cómo celebra la pareja de mi esposo, ¿sí? O la pareja de mi esposa la Navidad, ¿sí? Entonces de ahí que es necesario que yo voltee a ver también a mi potencial pareja o a mi pareja actual o a la chica que me gusta, ¿sí? O al chico que me gusta como miembro de un sistema, ¿sí? Y de ahí que hay que
con calma ir desentramando todas estas partes, o sea, desentelarañando todo esto para ver, wow, o sea, yo me vinculo con esta persona, pero también me vinculo con sus creencias, con sus hábitos, ¿sí? Con sus formas de pensar. ¿Sí? Entonces esto es sumamente importante que yo lo empiece a tomar en cuenta precisamente, ¿sí? Precisamente para dejar de apuntar el dedo, para que yo de alguna forma aprenda a relacionarme y aprenda a conectar. Eso que todos queremos. ¿Qué es eso que todos queremos en la cuestión relacional? Queremos reconocimiento, queremos apapacho, queremos cariño, queremos amor, ¿por qué no tal vez disfrutar incluso de la sexualidad? Todos estamos buscando lo mismo. Ahora, cuando nosotros nos estamos relacionando o cuando ya tenemos un vínculo afectivo, un vínculo sexoafectivo con una pareja, ¿sí? O algo que se está convirtiendo en algo más serio, ¿sí? Porque ahora no se dan de muchas formas estos vínculos, ¿no? La cuestión es, pues, yo creo que importante antes de que corramos, ¿sí? Tal vez meter freno, ¿sí? Y aprender, yo creo que una de las cosas más básicas pues es a comunicarnos, ¿no? Si regresamos a esta cuestión en donde podemos desarrollar la capacidad de observarnos, de sentirnos, de, como hablábamos hace rato, de habitarnos, sobre todo en esta cuestión de poder verme por dentro y decir, wow, aquí hay algo que no se está sintiendo bien, aquí hay algo que está evolucionando, que parece ser que se va a poner serio, pero yo no me siento listo o no me siento lista. Sí, cuando ya estoy sintiendo, cuando ya estoy escuchando ahí algo que se suena como que no, como que es todo se ha dado como que un sí, pero que en realidad está convirtiéndose en un no, entonces puedo meter freno. Y esto es sumamente importante, el arte de aprendernos a escuchar, el arte de ser nosotros mismos. A través del tiempo creo que nosotros nos vamos dando cuenta, ¿sí? Vamos desarrollando la intuición, vamos desarrollando esta capacidad de escucharnos y de sentir si pues algo no está sintiéndose bien. A medida que ese vínculo conmigo mismo, esa capacidad de autoescucha, si yo la afino, yo puedo literal empezar a sentir este ritmo de las cosas, si se sienten bien, si no se sienten bien, si ya están terriblemente mal y siento que incluso se van a poner todavía más mal. Yo tengo derecho a disfrutar de la vida, a no sufrir por la vida, ¿sí? Tengo esta capacidad de observarme, sentirme, de tener una relación incluso con el sufrimiento. También esto es algo que voy a mencionar rápidamente antes de que sigamos, ¿sí? Es necesario que nosotros sepamos cuál es la relación que nosotros tenemos con el sufrimiento, ¿sí? Hace unos días hice una práctica de meditación avanzada, que es la técnica Vipassana, ¿no? En donde estamos 8 días, 8 horas, perdón, 8 horas meditando. Hay otra que es más larga, que son 10 días meditando durante 8 horas continuamente, o sea, todos los días, ¿no? Nosotros hicimos esta de simplemente 8 horas, ¿sí? Y creo que uno de los insights, una de las informaciones o canalizaciones que vinieron a mí en este espacio de meditativo, ¿no? De absorción, de trance de alguna manera, ¿no? De autorreflexión, fue darme cuenta de la relación que yo tengo con el sufrimiento. Esto lo voy a decir de otra forma, ¿sí? Que es cómo yo me relaciono con mi propio sufrimiento, con aquellas cosas que me duelen, aquellas cosas que me lastiman. De repente vino este insight que es el darme cuenta, este 20 me cayó, que es darme cuenta de decir, wow, mi relación con el sufrimiento
realmente es muy sufrida, ¿no? Realmente es muy negativa, es muy dolorosa, ¿sí? Y me di cuenta que podía y que tengo la capacidad de separarme precisamente del sufrimiento y observarlo de fuera, observarlo de lejos, observar esta relación, este vínculo que yo tengo precisamente con el sufrimiento. Creo que esa es una de las grandes cosas que nos da la meditación. Yo soy maestro de meditación entre todas las cosas que hago, ¿sí? Y eso es precisamente una de las cosas que enseño a las personas, a los alumnos, ¿sí? Esa capacidad de vernos, de observarnos, de habitarnos, de sentirnos, ¿sí? En este espacio controlado en donde, ok, me voy a sentar con calma a verme, ¿sí? Y hay toda una metodología, toda una técnica, ¿sí? Pero en esencia es, ¿cuál es la relación que yo tengo con el sufrimiento? ¿Sufro el sufrimiento? Viktor Frankl, que es este autor maravilloso del hombre en búsqueda de sentido, ¿sí? Que es el padre de la logoterapia, de la terapia del sentido de la vida, del amor, de básicamente todo. Si todo tiene un sentido, todo nos genera un sentido. Él dice precisamente esto, ¿no? ¿Cómo tengo yo esta capacidad de observarme y de separarme de lo demás, ¿sí? Y de yo permitir o no, tengo la libertad última, ¿sí? El sentido último, que es de alguna manera permitir cómo lo demás me hace sentir. Yo permito que algo me haga sentir o no de una forma. Y cuando yo permito que algo me haga sentir de una forma, yo pierdo esa libertad. La libertad última, en este caso, desde el punto de vista logoterapéutico, ¿sí? Sería que yo me permito a mí mismo tener esta libertad, este gozo, incluso me permito sufrir, ¿sí? No como sadomasoquista, no como una cuestión de sufrimiento amoroso, ¿sí? Que me encanta sufrir, no, pero me permito sufrir y ver y aprender del sufrimiento y decir, wow, esto me está enseñando algo y esto que me está enseñando, esto que estoy aprendiendo, esta experiencia, no tiene que ser algo doloroso. Es doloroso cuando yo me identifico con él y me apego a esa historia, me apego a mi historia, a mi sufrimiento, a mi ego, ¿no? Y quiero que las cosas no cambien. Y entonces, bueno, entramos ahí en una vórtice, en este vórtice espiral de emociones, pues que me hacen sufrir, ¿no? Entonces, algo que descubrí hace poco para regresar, ¿sí? Fue precisamente ¿cuál es la relación que yo tengo con mi sufrimiento? Si yo me estoy vinculando con alguien, si yo me estoy de alguna manera relacionando con alguien o tengo una relación de pareja que ya lleva tiempo, que no parece ser que se endereza, entonces puedo revisarme a mí mismo, revisar el vínculo que tengo conmigo mismo, porque a lo mejor no es la persona, ¿sí? A lo mejor es cómo yo me vinculo conmigo mismo. A lo mejor es como yo estoy acostumbrado a vivir el sufrimiento y la persona realmente no me está haciendo nada de forma directa. Tal vez solo me está espejeando, tal vez solo está tocando estos botones, ¿sí? Ram Dass tiene esta frase que es maravillosa, que dice, si te crees iluminado, ¿sí? Ve a pasar un fin de semana con tu familia, ve a pasar las Navidades con tu familia, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. ¿Cómo me relaciono con todo ese espectro que soy yo? ¿Y cómo llevo todo ese espectro que soy yo o que creo que soy yo a los demás? ¿Sí? De ahí el victimismo, la victimez, ¿sí? Que es que siento que me hacen los demás. Y me topo con personas y patrones y situaciones que se repiten en mi vida porque realmente no estoy haciendo ese trabajo de observación. No estoy haciendo ese trabajo de ajuste, ese trabajo de decir, wow, aquí hay algo que requiero modificar. Y es que fulano es de esta forma y siempre deja los calcetines tirados y siempre me está haciendo trabajar y bla, 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 bla. Y que sí, puede ser un hecho, pero también es como tomo yo las cosas, ¿sí? También puede decir que sí, que la persona sea desorganizada,
pero no necesito sufrir esa desorganización. No necesito sufrir el comportamiento que pueda tener o no una persona hacia mí. Puedo observarlo y observar cómo yo me relaciono con esto, ¿sí? Y yo, a través de esa libertad que tengo conmigo mismo, decidir relacionarme de otra forma con la persona, decidir comunicarme de otra persona, de hacerle una petición a esta persona de otra forma para yo no estar sufriendo, para yo vincularme mejor, para que nuestra relación sea mejor. Entonces hay una libertad enorme en sanar este vínculo que yo tengo conmigo mismo, ¿sí? En observarme a mí y decir, wow, aquí hay una práctica que he llevado haciendo durante años de sufrimiento, ¿sí? O de apego a cómo quiero que sean las cosas. Y esto, por eso lo menciono, primero lo observamos dentro de nosotros y después, una vez que somos conscientes y digo, wow, o sea, me meto una presión enorme, ¿sí? Encabronada. Y cuando mi pareja me pregunta o mi mujer me pregunta o mis hijos me preguntan algo, yo exploto, ¿sí? Porque siento que ellos me presionan, ¿sí? Entonces lo primero es poder observar adentro de este mundo cuál es el vínculo que yo tengo conmigo mismo, relajar esta autocrítica, estas creencias, estos modos, estas formas y decir, wow, realmente puedo ser de otra forma, realmente puedo ser libre y a través de esta libertad me puedo relacionar de otra forma con las personas. Sí, y entonces mi mundo interno empieza a cambiar y, oh sorpresa, mi mundo externo, mis relaciones empiezan a cambiar. A lo mejor se empiezan a ir personas de mi vida. A lo mejor yo empiezo a actuar de otra forma, a sentirme más alegre, a despreocuparme por unas cosas o preocuparme por otras cosas, ¿sí? Y está bien, los vínculos a veces son precisamente etapas en nuestra vida, no tienen que ser para siempre, pero también es importante que aprendamos a relacionarnos. Últimamente no hay nadie que esté ahí afuera, aunque existen las personas cabronas, existen las personas dañadas, existen los psicópatas, los enfermos mentales que están ahí literal afuera en el mundo, en el sentido de que hay personas que se dedican a hacer cosas terribles, ¿sí? Sin sentimiento necesariamente de culpa. Estas personas existen. El mundo también tiene estos contrastes durísimos, ¿sí? Y en esencia es algo que existe, pero no es tampoco tan de todos los días que yo me topo con una persona como estas, ¿sí? Entonces la gente no va pululando por ahí por la vida caminando, hey, te voy a hacer daño, hey, buenos días, vengo a hacerte daño. No, no es de esta forma. Sí existen esas personas, sí existen esos modos, sí existe gente cabrona, ¿sí? Pero también es cómo tomo las cosas yo. Y si yo aprendo a observarme y a ponerme límites y decir, hey, esto no me gusta, ¿sí? Entonces primero lo identifico adentro de mí y luego digo, güey, ¿sabes qué? Afuera esto no me gusta llevarme de esta forma, no me gusta que me hables así, no me gusta que nos relacionemos de esta forma. Hey, ¿podemos modificar estas dinámicas? ¿Sí? En el pedir está el dar, como se dice, ¿sí? Entonces, si yo aprendo primero a pedirme las cosas y a decirme, hey, ¿sabes qué? Te estás autoexplotando o te estás desesperando por algo que realmente no es tan grave, ¿sí? Hey, inténtalo otra vez, ¿sí? Te voy a decir un ejemplo más terrenal, ¿sí? En la mañana empecé a grabar este podcast. Te cuento un poquito de historia ahí, personal, chisme, ¿sí? Para aligerar esto, que es que empecé a grabar este podcast. ¿Y qué pasó? La computadora se trabó, ¿sí?
Y realmente estaba saliendo muy bien este capítulo y dije, ¡ay, no, no puede ser! ¿No? Para no hacerte la historia larga, lo hice 2, 3 veces. Las 2, 3 veces se trabó la compu y dije, ok, me doy por vencido, me voy a dar un break, ¿sí? Y hace rato empecé a grabar este podcast otra vez, ya 4 horas después de que terminé de dar clases, todo esto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se volvió a trabar el aparato, la grabadora donde estaba grabando y dije, no puede ser, ¿sí? Entonces, y de forma inmediata lo que brinca es, esto no es para mí, ¿sí? La duda, la autocrítica, la autocensura, incluso, no sé, el hablarme de una forma negativa, ¿sí? Decir, ¿para qué haces esto? A nadie le importa, el autocrítico, el autocensurador, ¿no? Y noto que adentro de mí vive este autocensurador, vive este autocrítico, vive este saboteador, ¿sí? Y esta persona también que se rinde ante cualquier eventualidad, ¿sí? Dicen que cuando uno realmente quiere hacer algo, de forma irónica se van a presentar todas las posibilidades para que nosotros no lo hagamos, para que eso no suceda, para que nos probemos a nosotros mismos si realmente queremos esto. Ahora, esto transportémoslo a las relaciones, a los vínculos, a los retos que tenemos en una pareja. Y yo te pregunto en este momento, ¿qué vínculo, qué relación, ¿sí? ¿Y qué reto tienes que parece ser que no puedes con él? Es importante que observes adentro de ti, que te habites, ¿sí? Y que te des cuenta que las problemáticas, las discusiones hasta cierto punto, los problemas, ¿sí? Son normales, son normales. Todo tiene que ver en cómo nos relacionamos con el otro, en cómo el otro también está educado para afrontar los problemas. ¿Hacemos un problema del problema? Soy altamente reactivo, soy una mechita, ¿sí? Que se prende y explota rápido, soy intolerante, ¿sí? Me rindo a la primera. Y ojo, esto te lo estoy diciendo no para que vayas ahorita y persigas a la chica que ya te dijo no 3 veces y que ya te bloqueó, ¿sí? O ese hombre que te está diciendo ya por favor no me marques, ¿sí? Hay límites en todo. Hay límites, en todo hay límites. Los límites también recuerda, sí, que hay que ponernos los a nosotros mismos primero y decir, hey, esto que estoy haciendo ya no está bien. ¿Por qué? Porque me encuentro lastimándome a mí mismo, me encuentro a lo mejor, no sé, estuve en una relación, perdí un amigo, perdí una pareja, ¿sí? Y sigo insistiendo, y yo ya sé que esto no va para ningún lugar, ¿sí? O tal vez, no sé, o tal vez siento que esto sí está avanzando, me siento dudoso, pero no sé cómo decirle a la persona, hey, ¿para dónde va esto? O sabes qué, estoy en una etapa de la vida en donde quiero darme la oportunidad de conocer a más personas. No lo sé, no sé en dónde estás, ¿sí? Pero en esencia, lo más importante creo aquí, ¿sí? Para ir sintetizando, ¿sí? Y cerrando, es precisamente que observemos eso que queremos, ¿sí? Que en esencia es aprender a vincularnos, aprender a tener relaciones de amistad, laborales, ¿sí? De pareja, amigos, familiares, ¿sí? Y tomar las cosas con un poquito más, a lo mejor de calma, de sabiduría, observar cómo yo me vinculo conmigo mismo, cómo me relaciono conmigo mismo, ¿sí? Y qué permito y qué no permito. Los límites los pongo yo en todo. Los límites de lo que creo que no puedo hacer y los límites de lo que permito que me hagan o lo que permito que suceda, no necesariamente que me hagan. ¿Sí? Podemos estar a lo mejor viviendo un luto, podemos, no sé, a lo mejor, como decía, terminamos una relación y estoy en este lapso del duelo,
¿sí? En donde estoy viviendo el enojo, ¿no? Y es que fulano, mengana me hizo y me dejó en visto y me clavó el visto y todo esto, ¿no? Sí, efectivamente estas cosas pasan, ¿sí? Ahora más con esta cuestión de la modernidad, pero ¿hasta cuándo vamos a nosotros a empezar a poner estos límites también a nosotros mismos, ¿sí? Como para decir, hey, aquí hay algo que yo no estoy viendo y que me estoy dando cuenta que el vínculo que tengo conmigo es bastante pobre o es bastante castigador, me castigo muy duro, ¿sí? Mi autoestima es muy baja y permito que hagan lo que quieran. Sé que las cosas están mal, sí, sé que no sé, me están tratando mal, pero permito que las cosas que se relacionen conmigo de esta forma. Entonces es necesario que yo haga este trabajo de autoobservación, de autocuidado, ¿no? En donde me habito, ¿sí? En donde paso tiempo conmigo y puedo también de mí mismo obtener eso que todos queremos, que es amor propio, que es cariño, ¿sí? La solitud es algo maravilloso que se puede experimentar de forma linda, ¿sí? O sea, aprender a estar con nosotros mismos, pero es necesario también como seres humanos que nosotros nos vinculemos. Hubo un momento en mi vida, ¿sí? En donde estuve trabajando mucho en mí. Sí, afortunadamente los últimos años he dedicado bastante tiempo al desarrollo personal y no me gustaría decir que he pecado tal vez de eh, autocultivarme, pero he pasado pues las noches oscuras del alma, diría yo que varias o bastantes, sí, en los últimos años y no fueron nada fáciles, sí. Y gracias a eso pude dedicarme tiempo para mí, ¿sí? Dedicarme tiempo para observarme, para estudiarme, para sentirme, para meditar, para aprender a meditar, para empezar a guiar a otras personas, incluso para estudiar terapia, para convertirme en un terapeuta, ¿sí? Y en todo este tiempo, sí, me di cuenta de algo, ¿sí? Que no es descubrir el hilo negro, pero en algún momento me aislé tanto, me llegué a aislar tanto, que me di cuenta que necesitaba salir de mi cueva. Necesitaba salir de esta cueva de autoobservación, de estar harto del mundo y realmente necesitaba ver gente. ¿Sí? A mí hay algo que me encanta hacer, me encanta tomar café, ¿sí? Entonces, me encanta llevarme un libro, pasar tiempo conmigo mismo, irme a un café, sentarme solo. Sí, hay personas que no lo pueden hacer, hay alumnos que vienen a meditar, alumnos que vienen a terapia, consultantes, me dicen, es que no, ¿cómo me voy a tomar un café yo solo, yo sola? ¿Qué van a decir de mí? ¿Sí? Es interesante cómo tenemos este nivel de de preocupación de qué van a pensar de mí si me ven tomando café solo. Hace tiempo conocí a un señor de unos 50 años, no voy a decir su nombre, y decía, ¿qué van a decir de mí si me ven tomando solo? Él toma solo. Y él se reía de sí mismo con esta expresión, ¿no? ¿Él toma solo? ¿En serio? O sea, ¿no te puedes ir a tomar tú una cheve tú solo contigo mismo y disfrutar de tu propia compañía? En efecto, en efecto existen este tipo de programaciones, ¿sí? Culturales, sociales, en donde no nos han permitido disfrutarnos a nosotros mismos. No pasa nada si me voy a tomar yo solo una cerveza. No pasa nada si me voy a leer yo solo un libro al parque. No pasa nada si me voy a tomar un café yo solo o yo sola, ¿sí? Entonces de ahí que es necesaria esta cuestión en donde pasamos tiempo con los demás, convivimos con los demás o simplemente vamos a que nos dé el aire a ver a las demás personas. Somos animales sociales, ¿sí? Hace unos días escuchaba algo parecido a esto, ¿sí? Como les digo, no estoy inventando el hilo negro, ¿sí? Pero somos animales sociales, necesitamos de socializar, aunque vaya a un café y no hable con nadie, ¿sí? Aunque solamente diga buenas tardes, me da un macchiato, me da un café, un americano, ¿sí? Esto nos nutre.
relacionarnos, perdón, nos nutre. Porque de alguna forma sentimos conexión, sentimos amor, sentimos conexión con otro ser humano, el dar los buenos días, ¿sí? El ver a otra persona, el interactuar, esto nos nutre. Entonces es muy sano que yo aprenda a hacerlo. Incluso si me doy esa libertad de ser buena onda, de conectar con el verdadero yo, de ser un poquito más de lo que me atrevo a hacer todos los días, sí que es libre, tener esta libertad de expresión, de sentirme vivo, la vida se va sumamente rápido. Entonces, ¿cómo nos estamos relacionando? ¿Qué es eso que todos queremos? Conexión. Todos deseamos conexión. Sí, puedes tener agorafobia, o sea, miedo a relacionarte, a estar en público, que te engentas, claro. Claro, todos tenemos un límite, todos tenemos, a lo mejor no somos extrovertidos, no somos el alma de la fiesta, ¿sí? Pero es necesario que nos vinculemos. Y es necesario que volteemos a ver adentro de nosotros mismos y digamos, wow, aquí hay algo que no estoy atendiendo, incluso, ¿qué estoy haciendo? Pues, ¿cuáles son mis formas de no atenderlo? Pues entonces me voy y me tomo las cheves y me pongo hasta el queque inconsciente, ¿sí? O me pongo a ver Netflix, ¿no? O me pongo a hacer pesas como loco, o me pongo a trabajar y me duermo con la compu encima de mí. Hay muchas formas de evadirnos, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, es el trabajo excesivo, el ejercicio excesivo, el alcohol, las drogas, ¿sí? El sexo incluso, ¿sí? Entonces, es importante que hagamos estos pequeños espacios en donde nos volteamos a ver a nosotros mismos y podemos vernos y decir, wow, aquí hay algo que requiero observar, ¿sí? La doctora psiquiatra Marian Rojas habla de esta parte que es de la neuroplasticidad, la red neuronal por defecto, sí que es ese espacio en donde yo llego cuando termino de trabajar, por ejemplo, y llego a la casa y ya son las 8:30 o no sé cuál, sí, y dedico este pequeño espacio para mí, en donde me observo y me veo y no me pego al celular y a las redes sociales y estoy ahí dándole para arriba y para abajo, ¿no? Y genero este espacio para estar conmigo mismo, entro a esto que se llama a nivel neuronal, ¿sí? La red neuronal por defecto, que es cómo integro mis vivencias, cómo integro mis experiencias diarias, cómo reflexiono. La red neuronal por defecto es aquello que se enciende cuando yo voy manejando, ¿sí? Y se me pasa la salida. Si lo veo desde la hipnosis, eso se llamaría trance, ¿sí? Es un trance inducido a través de la autorreflexión. Y sí, efectivamente, yo puedo generar ese trance y todos nosotros, probablemente tú que estás escuchando ahorita, no sé si vas manejando, si vas al trabajo, si estás por dormirte, ¿sí? Pero cuando se nos pasa la salida o cuando estamos dando estas lavadas de los platos que son así eh, súper sanadoras, ¿no? Y decimos, ay, ya se me acabaron los platos, ¿no? O me caen veintes de mi infancia. Estamos generando estos pequeños trances, visto desde la hipnosis, a eso se le llama trance hipnótico, ¿sí? No es necesariamente que quedo inconsciente, sino que el tiempo se va muy rápido. Desde la meditación a esto le llamaríamos absorción, ¿sí? Entonces es necesario a nivel neuronal, ¿sí? Que yo genere estos espacios de calma, de voltear a verme a mí mismo, ¿sí? Para que esa red neuronal por defecto se extienda y yo diga, wow, aquí hay algo como que siento que no está bien. Si cuando llego tuve una discusión con mi pareja o estoy pensando en ver cómo le digo que cómo pasamos al siguiente nivel o cómo, ¿sabes qué? Siempre cancélame el contrato, ¿sí? Cuando yo estoy teniendo estos momentos de reflexión, esa red neuronal por defecto es la que se enciende, es la que está activándose.
Y para que yo pueda crecer, madurar como ser humano, como hombre, como mujer, necesito estos espacios de reflexión. Necesito que el vínculo conmigo mismo se cultive. Necesito hacer esos espacios, ¿sí? O ser consciente de esos espacios en donde me observo. Si yo no genero esos espacios y todo el tiempo estoy saturado de actividades, de cosas, de trabajo, de me pongo a lavar la ropa, de no sé cuál, y ahora me toca hacer y hacer y hacer y hacer, y soy una mujer 4x4, un hombre que resuelve todo el tiempo y está así ocupado y ocupado, no estoy haciendo espacio para voltearme a ver. Si cada vez que puedo me voy y me tomo una cheve y me pongo hasta el queque y no puedo parar con una sola y disfrutar una sola cerveza, ¿sí? Y me tomo 10 o 7 cuando nomás iba a tomarme una, algo estoy metiendo abajo, ¿sí? De la alfombra. Algo estoy tratando de no ver de forma directa. Entonces yo te invito a ver cómo es ese vínculo que tienes contigo mismo, ¿sí? Es incómodo. Es incómodo voltearnos a ver, pero es necesario para que nuestra neuroplasticidad tome estas nuevas rutas, nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra mente crítica aprenda a eh, ver de forma precisa, ¿sí? Es necesario que genere estos espacios de reflexión en donde me cuestiono después de gritarle a alguien, ¿estuvo bien eso que hice? Cuando me peleo en el tránsito con alguien, en el tráfico, con alguien, sí, y después digo, ay güey, ¿estuvo bien eso que hice? Ahí es cuando la red neuronal por defecto está entrando, al quite está entrando en juego, y si yo logro observar cómo me dirijo a los demás, ¿sí? Cómo se activan, cómo hay personas, o esto que hablamos de Ram Dass, ¿no? Que decía justo, si te crees muy iluminado, pasa una semana con tu familia, ¿sí? Cuando mi familia, por la forma en que me vinculo con ellos o ellos conmigo, logran encender estos botones rojos que hacen que me ponga histérico o histérica, ¿sí? Bueno, ahí hay algo que puedo voltear a ver, ¿sí? Y esto no se hace de la noche a la mañana. Entonces de ahí esa importancia, primero que nada, primero antes de que yo corra a ver a la cuestión de la pareja, sí, esta importancia relacional del vínculo conmigo mismo. ¿Cómo es ese vínculo conmigo mismo? ¿Cómo es ese espacio de conexión que tengo conmigo mismo? ¿Estoy generando estos espacios de conexión conmigo mismo o ya estoy en el hospital? ¿Sí? Porque tengo bolas aquí en la espalda y no sé cuál, o estoy realmente ya enfermo. Eso es sumamente importante, que no lleguemos a esos niveles, ¿sí? Entonces, sea con quien sea que tengas que hablar, primero habla contigo mismo, primero escucha lo que hay ahí, lo que te está diciendo esa vocecita, ¿sí? Cuidado con esta vocecita también que es sumamente autocrítica, ¿sí? Aprender a ver dentro de nosotros mismos es algo que no necesariamente se nos enseña, es algo que se debería enseñar en las escuelas, a escucharnos. Tenemos, no sé, mucho que aprender, ¿sí? Tal vez tenemos voces que suenan adentro de nosotros, que nos hablan, que nos critican, una voz que es, no sé, muy lacerante conmigo mismo. Esa es una forma en que yo me hablo a mí mismo, ¿sí? Si mi voz es sumamente crítica y sumamente autodestructiva y yo no hago nada al respecto, entonces tal vez voy a atraer a una persona que es destructiva conmigo misma, ¿sí? Que es destructiva conmigo, perdón, y yo lo voy a ver como algo normal, porque últimamente así me hablo yo a mí mismo, ¿sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo te hablas a ti mismo? ¿Te gusta que te hablen fuerte? ¿Te gusta pendejearte?
¿Consideras que eso es algo normal, grato? ¿Así creciste? Está muy bien. Si esa es tu forma de relacionarte, está muy bien. Pero cuando ya salimos del vínculo personal y nos vamos al vínculo extrapersonal con otras personas, ¿cómo quieres que te hablen? ¿Cómo quieres que te traten? Y está muy bien, hay personas y hay círculos, ¿sí? Y sistemas que precisamente así se llevan, ¿sí? A nivel homeostático se dice en psicología sistémica, ¿sí? Esa es la regla. Aquí en la familia todos nos pendejeamos, entonces eso nos hace sentir bien. Eso nos hace sentir relajados y es parte de las bromas. Bueno, pero espérate a que conozcas una persona que no sea agradable para ella. Eso. El sentido del humor, por ejemplo. Hay personas que son sumamente ácidas, ¿sí? O les gusta el humor negro, ¿sí? Entonces, todos somos partes de un sistema. Lo que puede funcionar para un sistema o para una familia o para una pareja puede no funcionar para otra. Lo que funciona para ti puede no funcionar para mí. Entonces, de ahí la importancia cuando yo busco a alguien, ¿sí? No nada más decir, hey, es que esta persona es así. Bueno, viene de un sistema, ¿sí? Óptimamente lo que buscaríamos, ¿sí? Es una persona que viene de un sistema más o menos cuerdo, más o menos sano y que tiene esta capacidad autocrítica y esta capacidad de verse por dentro y cuestionarse y decir, hey, esto que hice, esto que te dije, no estuvo bien. Y sabes qué, lo lamento. Eso es algo que estaríamos buscando, ¿sí? Una persona que tiene esa capacidad introspectiva de voltearse a ver adentro, ¿no? Y decir, wow, ¿sabes qué? Anoche realmente estaba molesto y me di cuenta que a lo mejor este comentario que pude haber hecho te lastimó o tocó heridas tuyas que probablemente todavía no has procesado, o sabes que tuvimos esta conversación hace unos días y fuiste muy vulnerable conmigo y tomé cosas de esta conversación para lastimarte sin darme cuenta o de forma a propósito, ¿sí? Entonces de ahí que la capacidad de introspección, si nosotros tenemos esta habilidad de vernos hacia adentro e incluso cuestionar, hey, últimamente te has estado evadiendo, Tonali, ¿sí? O Pedro, me doy cuenta que últimamente los últimos días yo me he estado evadiendo a mí mismo, ¿no? Si yo me evado, si parte de mis prácticas, ¿sí? De todos los días es evadirme, buscar cómo, pero evadirme, entonces no te extrañe, ¿sí? Que tu pareja no te diga cómo se siente, que te evada, que te reclame, porque, pues para empezar, tú ni siquiera haces ese ejercicio contigo mismo de ser honesto, de voltearte a ver. Entonces esto es sumamente aleccionador, creo, ¿no? Habemos de todo tipo de personas en el mundo, habemos personas que somos más introspectivas, más existencialistas, que nos gusta hurgar dentro de nosotros y solucionar y buscar y ver, pero hay personas que también son extremadamente prácticas, ¿sí? Entonces yo te invito a observar, precisamente comenzar este viaje de observación adentro de ti, ¿sí? Este viaje de conexión contigo misma, ¿sí? Y pues a lo mejor a comenzar a iluminar esas áreas que están dentro de ti, ¿sí? En donde pues es necesario de vez en cuando echarse un clavado, ¿no? A la parte oscura, ¿sí? A esa zona desconocida, ¿no? Y decir, wow, aquí hay cosas que no he visto, ¿no? O no he querido atender, ¿no? Y vas a ver cómo al hacer este espacio de platicar contigo misma, de observarte, de tal vez perder el miedo de ir a terapia, de platicar con alguien que sea instruido, un profesional, ¿sí? Un psicólogo, un psiquiatra, ¿sí? Un psicoterapeuta, pues, wow, aquí hay algo que realmente necesito observar, necesito ayuda de alguien, ¿no? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero esencialmente es precisamente cómo tenemos este vínculo con nosotros mismos, ¿sí? Y cómo me relaciono conmigo mismo. Y de ahí, sí, que cómo yo me relaciono
pues entonces van a venir todas estas otras formas de relacionarme con los demás. Yo no puedo pedirle, o claro que lo puedo hacer, sí, pero yo no puedo llegar al mundo de alguien y pedirle, hey, sé de esta forma, cuando yo realmente ni siquiera hago el ejercicio conmigo mismo de hacerlo, ¿sí? ¿O por qué te expresas así conmigo? ¿Por qué me dijiste esto? Cuando tú realmente no haces el ejercicio, pues de cuestionarte, ¿no? De decir, hey, pues creo que hay algo que yo estoy sintiendo desde hace varios meses y ni siquiera me animo a voltearlo a ver, ¿sí? Entonces, todo aquello que yo creo que esto que buscamos todos es conexión. Hablo con muchos consultantes, con pacientes, con amigos incluso, y todos estamos buscando lo mismo, relacionarnos de una forma, ¿sí? Hay mucha gente allá afuera que está buscando pareja, ¿sí? Pero no tienen esta práctica, ¿sí? De atender de forma concisa, ¿sí? De forma, yo diría incluso honesta lo que hay adentro, ¿sí? Y quieren que la persona que está allá afuera venga completamente resuelta, ¿sí? Que no esté trastocada, ¿sí? Y que nos dé todo esto que nosotros no nos damos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cómo espero yo que venga alguien fuera de mí y me dé todo eso que no me doy? Porque puede ser incluso, ¿sí? Que esta persona llegue, que sea la mejor persona que ha llegado a mi vida, ¿sí? Y me da todo lo que yo no me doy. ¿Y qué pasa? Que como yo ni siquiera me lo puedo dar a mí mismo, entonces es insuficiente lo que esta persona me da. No me llena. No me llena porque para empezar, yo no me lo estoy dando a mí mismo, ¿sí? Por ahí en el otro podcast, ya vamos a cerrar, ¿sí? Pero justo hablaba de esto en el primer podcast de Voz de Bosque, en donde justo estoy tocando esto, ¿no? Y digo que realmente la persona que está con nosotros a veces es la indicada, es la persona indicada, ¿sí? Pero si yo no hago este trabajo de observación, pues, oh sorpresa, ¿sí? De este trabajo de yo darme a mí lo que yo requiero, entonces nunca va a ser suficiente la persona que tengo enfrente de mí. Entonces, algo que podemos hacer, tal vez, si tienes un vínculo afectivo para cerrar este podcast, sí, es agradecer a la persona que tenemos cerca de nosotros, esa amistad que nos contacta, esos amigos, esa mamá, si todavía la tienes, ¿no? Esos familiares, hermanos que están ahí en tu vida y que independientemente de cómo sea la relación que en este momento tienes con ellos, incluso si tuviste una conversación no muy grata o estás en modo de no contacto, ¿sí? No te estoy diciendo que vayas y los busques, ¿sí? Pero por lo menos adentro de ti puedes hacer el ejercicio de agradecer, ¿sí? Primero que nada agradecer y vemos, después me cuentas cómo se mueve esa energía. Esto es Voz de Bosque, nuestro capítulo número 1, nuestro primer podcast. Te mando un abrazo grande, ¿sí? Me puedes encontrar en mis redes sociales como Nuestro Sonido Interno, que es un Instagram que está por ahí activo, muy poco, pero bueno, también Nuestro Sonido Interno en YouTube, sí, que es donde estamos subiendo los podcasts de Pramana, que son en video, y estaremos viéndonos y escuchándonos pronto. Un saludo.